te animo hoy a que podamos introducirnos juntos en este proceso de generosidad y podamos ser expuestos a la palabra de Dios en esta hora. Mire, sin lugar a dudas, la Escritura tiene mucho para hablar acerca de generosidad. El dar, la palabra dar en la Escritura es la palabra que más veces se habla, cerca de 2170 veces se expresa la palabra dar en toda la Escritura. Y habla mucho también de lo que produce. Necesitamos, sin lugar a dudas, una fe audaz para tener una generosidad radical. Una generosidad radical habla, alguien generoso es alguien que da sin interés, alguien que da porque su satisfacción está en el dar y en el poder producir bienestar a los demás, a pesar de muchas veces ocasionar un pequeño o un proceso en su vida de un bache, aún por el dar y entender la necesidad del que está ayudando. Ser radical en esto, justamente quiero reforzar la palabra generosidad desde dar sin motivación alguna, sin interés, ¿sí? Sin ese ida y vuelta de querer dar para recibir. Cuando hablo de radicalidad, estoy hablando de algo muy violento que se produce en nuestra vida, de un cambio verdadero, ya no por el hecho de negociar en lo que estoy dando, ya no doy para recibir, estoy dando porque la naturaleza que porto es la naturaleza que se expresa y es la naturaleza que vemos a lo largo de toda la palabra y de toda la Escritura. El primer generoso ha sido nuestro Padre Dios, que ha dado su propio Hijo y lo dio por amor. Siempre la generosidad tiene una motivación correcta y es el amor. El amor que no busca lo suyo, el amor que no está siempre pendiente de sí mismo, sino pendiente de los demás para producir un cambio en la vida de los demás, sin lugar a dudas. Si querés que la vida de Cristo se expanda en tu vida, si anhelás llegar a la madurez espiritual, debes trabajar en tu vida tres aspectos que son fundamentales para mí a la hora de la formación en el liderazgo, la formación de un pastor, la formación de un misionero, la formación de alguien que va a estar guiando a otros a los pies de Cristo. Y vamos a tratar con la integridad, vamos a trabajar con la integridad, vamos a tratar con la sobriedad en nuestra vida y vamos a tratar con la generosidad. Estas tres aspectos de la vida, del carácter de una persona que son fundamentales y que de ahí vamos a desprender muchas cosas, van a tratar los tres flagelos que casi siempre una persona cae. Vamos a hablar de integridad, sobriedad y generosidad, y estas van a tratar la lujuria, la codicia y van a tratar el orgullo, van a tratar la pasión, van a tratar la posesión y van a tratar la posición. La Escritura tiene mucho que decir acerca de generosidad y por eso te invito a que esta noche puedas también buscar allí un papel, un lápiz para anotar, o que puedas estar con tu teléfono atento para anotar algunos conceptos que creo que van a cambiar tu forma de ser generoso, de comprender generosidad. Este tema no puede quedar afuera en la agenda de los temas financieros que venimos tocando. Más allá de lo que pensemos, más allá de lo que creamos, más allá de nuestras propias experiencias personales, más allá de las interpretaciones que tenemos acerca de porcentajes y de formas. Muchos hablan de diezmo, de primicia, de ofrenda. Más allá de los excesos y más allá de las equivocaciones, necesitamos considerar la generosidad y lo que la palabra habla. ¿Para qué? Para ser expuestos más exactamente en el propósito de Dios en medio de nuestras vidas. El tiempo de pandemia que vivimos y el tiempo de crisis puede tentarnos a no hablar de generosidad, a posponerlo para un momento más propicio. Y yo quiero decirte que sería una equivocación, una torpeza, una negligencia de nuestra parte no tratar este tema hoy. Justamente son las crisis los que producen los cambios que tanto hemos estado esperando en nuestra vida. Quizás has estado pidiendo por un corazón generoso y es en la prueba que se expone o se saca a la luz lo que verdaderamente somos y no lo que decimos ser y no lo que creemos que somos.
sino que es la crisis lo que verdaderamente expone nuestra forma de reaccionar, lo que manifestamos, la forma en la que actuamos, es verdaderamente lo que hay en nuestro interior. Quiero decirte que no sé cómo es tu interior a la forma de manifestar la generosidad. Quizás me pueda decir, yo soy alguien sumamente egocéntrico y solamente me preocupo por mí, me cuesta mucho dar, me cuesta mucho compartir, pienso primero en mí, segundo en mí, tercero en mí y cuarto de vez en cuando también en mí. Ahora, este es un día de esperanza, porque este es un día donde espero que la generosidad del cielo, no la generosidad altruista de algún condicionamiento para que te sientas bien, se produzca. Espero que la generosidad que viene de la naturaleza del mismo Cristo sea activada en nuestra vida, sea revelada, sea vista. Y esto es una decisión. Esto hoy el Señor nos coloca, nos va a establecer en una decisión. O crees lo que nuestro Padre ha hablado, o crees lo que tu emoción y lo que la condición quizás de tu presente te están hablando fuertemente. ¿Cuántas heridas y frustraciones se generan por falta de resultados a la vista? Sueños, proyectos, metas nuestras que no las vemos cumplidas. Pero ahí vemos otra vez cómo el profeta Isaías en el capítulo 55 dice que sus planes son más grandes que nuestros planes, que Él está mucho más allá de nuestros sueños personales, que Él nos saca de los trabajos perecederos y nos ha introducido en aspectos y en planes eternos. Esta es la maravillosa gracia de Dios, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos introduce en su vida, no simplemente para sacarnos del infierno, no simplemente para darnos dones, sino para establecernos en una tierra que nos ha dado por heredad. Sos parte de los planes eternos del Padre para toda la humanidad. Sos parte de la labor que comenzó Abraham, que siguió Moisés, que continuó David, que el mismo Jesús vino a dar establecimiento y vida, del mismo Pablo. Su plan es perfecto y te tengo noticias, sos vos ahora el actor principal, sos vos la persona que tiene que llevar adelante el rol que el Padre ha establecido para tu vida desde antes de la fundación del mundo. No hay otra persona, la creación está esperando tu manifestación. ¿Cómo nos provocamos a generosidad? Y lo primero que te diría es que no se trata otra vez del entendimiento de generosidad que nosotros portamos o poseemos. Se trata de comenzar a anhelar, ver como Él ve, a sentir como Él siente, a escuchar como Él escucha, a pensar como Él piensa, desear verdaderamente que la vida de Cristo nos habite y se exprese. La generosidad es la naturaleza del Espíritu Santo, es la vida del Padre corriendo a través de nosotros. ¿Quién más que el Padre ha sido generoso? Que dice la palabra que no escatimando ni a su propio Hijo, ¿qué pues nos querrá guardar? ¿Qué se querrá guardar para Él dando todo como dio con respecto a su Hijo? No escatimó la vida de su propio Hijo por amor y lo dio para que tengamos entrada en Él. Note que no damos para aparentar, damos por amor. Esa es la motivación correcta en la generosidad. ¿Entrego una ofrenda para que Dios me bendiga y me prospere? ¿Entrego mi vida a fin de salvarla? ¿Entrego mis talentos y dones para tener recompensa en el cielo? Un corazón acorde al corazón de Dios lo hace por amor y lo hace sin esperar nada a cambio, lo hace por causarle placer al corazón del Padre. Estar agradecido es una de las condiciones que nos permite ser generosos. Quien no se activa en gratitud es difícil que pueda expresar la generosidad, porque quien no se siente agradecido siempre está en la demanda de poder recibir. Por lo tanto, nunca tiene la opción de sentirse completo y sentirse tan pleno de la vida
en Cristo Jesús, que siempre se siente en falta, pero aquel que se siente en la plenitud de recibir, que teniendo a Cristo lo tengo todo, entonces doy de lo que por gracia se me dio. El que sirve con la naturaleza correcta está manifestando eso. Una naturaleza superior, y una naturaleza superior entiende lo que en la cultura de la Casa Vida Plena comprendemos que es mejor es dar. Una naturaleza que cambió y que se activa esta naturaleza por causa de haber pasado en esa cruz. Esa gloriosa cruz que no solamente nos permitió salir del infierno, esa cruz que activó en nosotros la posibilidad de establecernos en esa muerte para vivir en la vida resucitada del Hijo, que nos hizo pasar de lo temporal a lo eterno, de lo exterior a lo interior, de la apariencia a la esencia del viejo hombre a un nuevo hombre, del viejo pacto a un nuevo pacto. Por eso, como te decía recién, la generosidad no depende de la condición individual del que da la generosidad. No depende ni siquiera del contexto específico que esté viviendo la persona, sea en abundancia o en escasez. Como leíamos hace un momento allí en Lucas capítulo 21 del verso 2 al 4, donde hablaba de esta viuda que decía que lo había entregado todo, y Jesús mira el corazón de que aún en una extrema pobreza, dice, esta mujer dio más que todos. ¿Por qué dio más que todos? Porque dio todo lo que tenía. El que es generoso por naturaleza siempre tiene algo para dar, aunque esté en escasez. Siempre tiene algo para dar. Y nuestra ofrenda es la expresión de la generosidad, nuestro dar. Es la expresión de la generosidad que tenemos. Y esta generosidad, esta ofrenda, este dar, tiene el origen en la gracia de Dios. Gracia no es solamente para contemplarla, gracia no es solamente para cantarla. No siempre entendemos la relación de la gracia con la generosidad. La generosidad que proviene de la gracia que recibimos, no merecíamos. No merecíamos la vida que hoy nos habita, no merecíamos la vida en la que hoy habitamos. Sin embargo, la generosidad hace dar más allá de lo que la persona merezca o no merezca. Dar más allá de lo que va a hacer con lo que le voy a dar o no. Con lo que va a hacer con el tiempo, con mi atención, con la sabiduría, porque siempre que hablamos de dar pensamos que se trata de divisas, de dinero, pero quiero decirte que hay cosas que son mucho más valiosas que el dinero. Hay gente que puede dar dinero y desentenderse de las personas, pero hay gente en amor que se compromete a formar tu vida, que gasta mucho más que simplemente recursos económicos. Gasta de sus emociones, de su tiempo, de la forma de ver cómo va a formarte, de ver cómo no hacer que abandones el proceso en el cual Dios te introdujo. La generosidad proviene de esa gracia que recibimos. ¿Y sabe qué? Nos llama a responder de la misma manera, con gracia y con generosidad, y hacerlo más de lo que pensamos. En otras palabras, hacerlo de una manera que sobreabunde. De una manera que sobreabunde. Quisiera hablar hoy de algunos ejemplos de generosidad radical. Otro título pudo haber sido, que después lo pensé, pudo haber sido también generosidad extrema. No sé cuántos quedaban para ver la prédica, y ahí dije, no, vamos con una generosidad radical. Y quiero que podamos compartir allí en 2 Corintios capítulo 8, vamos a encontrarnos con personas que fueron colocadas como estandarte y como modelos para que pudiéramos seguir. Y estas personas son generosas por naturaleza, pero por una naturaleza divina, por el cambio que produjo Cristo en la vida de estas personas. Y son introducidos. Y yo quiero animarte hoy a que seas introducido en el experimentar esa naturaleza que ya estás portando. Si pasaste por la cruz, hay una naturaleza que tenés, que necesitas experimentar, que necesitas vivir. ¿Estás experimentando la vida de Cristo en tu vida? ¿O todavía está en nylon? Yo quiero decirte
lo que dice la palabra allí en 2 de Corintios capítulo 8 del 1 al 4. Ahora, dice Pablo le está hablando y expresando en esta segunda carta a los Corintios, dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias en Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Verso 3, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por su propia voluntad. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Miren, estas personas estaban totalmente comprometidas con el Evangelio, con la prédica del Evangelio. Estos macedonios sabían de que alguien había pagado el viaje de Pablo. Sabían de que alguien había establecido una ofrenda para que Pablo pudiera llevar la palabra de verdad. Y el gozo que ellos ahora sentían, la vida de Cristo en sus vidas, hizo que ellos también quisieran participar. Será difícil encontrar en todo el Nuevo Testamento otro ejemplo más conmovedor que el de la gracia de esta generosidad radical en las iglesias de Macedonia y de Acaya. Pablo dedica 2 capítulos a describir la generosidad de estos hermanos. Pensaste que me había ido, acá estoy. Comienza señalando que fue la gracia de Dios. Ahí me fui de nuevo, acá estoy de nuevo. Estoy y no estoy. Esta de la generosidad, sea generoso conmigo. Yo quiero animarte que podamos comprender que la gracia de Dios, cuando se comprende, cuando se experimenta, mueve a quien recibe esa generosidad a actuar de una manera semejante. O sea, se produce una cadena de generosidad, una cadena de gracia. La gracia de Dios no fue en vano, dijo el apóstol Pablo en otro contexto, o la preocupación del apóstol Pablo es si la gracia había sido en vano. Al contrario, yo quiero decirte que lo facultó para mayores y mejores cosas. Con la gracia viene la generosidad y dar es la expresión más concreta de la gracia. Tal vez la gran evidencia de la gracia verdadera. Mire, allí en 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 dice, se ha dado. En el 8.2 dice abundancia, abundaron. En el verso 3, han dado. Estas expresiones está hablando de dar, está hablando de generosidad. 8.4 habla de participar. 8.5 se dieron. 8.20 ofrenda abundante. Gracia es otra palabra para generosidad. Quiero decir que la expresión de lo que estaban viviendo era mucha prueba de aflicción, dice la palabra de Dios. Una tribulación, una angustia, una necesidad. Y experimentaban una profunda pobreza. No es que, escuche, porque esto es algo que a nosotros se nos confunde. Y a mí me gusta esta parte porque Pablo la diferencia. Para nosotros tribulación es pasar pobreza. Es no tener. La tribulación para los hermanos, para nuestros hermanos de la iglesia primitiva, era que estaban siendo perseguidos y dando por muertos por causa de decir que eran hijos de Dios. ¿Entiende la diferencia de lo que para ellos era tribulación y lo que para nosotros es tribulación? Ellos separan bien. Tribulación tiene que ver con ser perseguidos por causa de Cristo. Pero aparte dice que estaban en grande, en una extrema, en una profunda pobreza.
La Biblia de Jerusalén la traduce como una pobreza abismal. En otras palabras, eran tan pobres que no podían ser más pobres. Aún así, su gozo, por causa de conocer y por causa del gozo que produjo conocer, ellos se transforman ahora en una expresión de generosidad radical. ¿Por qué? Porque las iglesias de Macedonia, según Corintios 8:3, ofrendaron de manera espontánea. Me encanta. No hubo que estar dando tanta explicación. No hubo que venir del latín ni del griego. No hubo que explicar la etimología de la palabra, no hubo que tocar su psiquis, no hubo que ablandar sus emociones, no tuvo que tocar la condición de que den porque les convenía dar, porque iban a hacer tesoros en el cielo o porque Dios les iba a respaldar. Dieron de manera espontánea, por propia iniciativa, dice la palabra, según sus posibilidades y aún más allá de ellas. ¿Sabe qué? La fórmula podría leerse aproximadamente de esta manera: mucha aflicción y sufrimiento más pobreza profunda. Mucha aflicción y sufrimiento más pobreza profunda, igual a gran gozo y generosidad extrema. Esta gente entendía algo que creo que yo todavía no alcanzo a entender. Yo tengo que ser sincero. Porque en medio de la mucha aflicción y sufrimiento, ellos sentían el gozo de poder dar. Y en medio de una pobreza profunda, su generosidad fue radical. Pero como si esto fuera poco, sorprenden con otra cosa. No solo estuvieron dispuestos a ofrendar para una iglesia lejana, y podríamos decir étnicamente diferente, como los cristianos de Judea, sino que fueron insistentes. No hubo necesidad de que nadie los convenciera. Nació de ellos mismos. Los atribulados y los pobres en extremos no pidieron ayuda para su necesidad. Mire, usted me puede decir que conoce de generosidad, sabe la definición del diccionario, sabe la etimología, pero yo quiero decirle algo. Si nosotros no logramos entrar en esta vivencia, nosotros solamente nos quedamos con una inteligencia emocional, nos quedamos con un entendimiento teórico, nos quedamos con una comprensión racional. Fueron ellos, dice la palabra, que suplicaron, insistieron, rogaron una y otra vez, pero no para pedir para sí. Ellos eran los pobres, ellos estaban atribulados. No, lo hicieron para tener el privilegio de dar a otros, de participar en la ofrenda. Eso está en 2 Corintios capítulo 8, verso 5. Búsquelo, léalo, experiméntelo. Insistieron hasta que le concedieron la petición. Usted dice, bueno, ya está. Afligidos, pobres, dieron espontáneamente. Nadie les insistió, pero ahora insistieron. Usted dice, bueno, ya está, qué gran ejemplo, terminemos aquí, ya es mucho para mí. Pero no terminó ahí. Aquellos cristianos mostraron su secreto, se dieron primero al Señor y luego a los demás. Mire el orden, primero el Señor y luego los demás. Primero el Señor y luego los demás. Su vida no estuvo en juego, no hubo la condición de mirar, no hubo la condición de mi necesidad, lo que yo preciso, lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque su necesidad estaba satisfecha y ellos tenían la plena seguridad que si morían estaban en el mejor lugar con Cristo, pero que necesitaban urgentemente gastar todo lo que tuvieran en que el Evangelio llegara a otros lugares para ser predicado, para que otros conocieran. Nuevamente, la gracia hace que susciten respuestas de gracia, siendo la generosidad la expresión más visible. Lo opuesto a la gracia, entonces, es la mezquindad.
la especulación, el aferrarse y cerrar las manos y el corazón ante la necesidad. ¿Sabe? Aquellos hijos, aquellos hermanos nuestros, cristianos suficientes, pobres, entendieron que la ofrenda era un privilegio tan grande que no podían quedar sin participar. Y lo hicieron con alegría y agrado. Eso termina de rematar una situación. Termina de cerrar un ciclo de naturaleza. No solamente que no importa la condición exterior en la que están, ellos están dispuestos a dar, no están pidiendo. Ellos insisten en el dar. Ellos entienden que toman en menos su vida para que Cristo llegue a otros, sino que se gozan y lo hacen con agrado. Mire, me gustaría vincular entonces algunos conceptos particulares que aparecen aquí. La gracia de Dios genera como respuesta una generosidad abundante. Si experimentaste la gracia, tenés que experimentar la generosidad abundante, no de la palabra. El amor no se expresa solamente con decir te amo. Algunos me bromean y me dicen que yo hablo mucho de amado, cómo estás amado. Y en esto, con mucha humildad, trato de hablar lo que Pablo habla. No solamente te digo amado, sino que siempre te demuestro mi amor, con todo lo que tengo. Y dar muchas veces, no siempre, porque no siempre ha sido vasto y ha sido necesario, pero muchas veces hemos dado en casa hasta que nos quedamos sin nosotros. Y esto es parte de una naturaleza, no es algo extraordinario que esté en mi fuerza, porque por mí me preocupo por mí, por mi familia, por mis hijos. ¿Sabe lo que ocurre? Que cuando uno comienza a vivir, cuando la iglesia comienza a vivir en este ámbito, en esta naturaleza, se produce este gozo que da a los que reciben, y los que reciben establecen gloria a Dios. Y le dan la gloria a Dios y el Padre es exaltado. Esto es lo que Jesús termina hablando en Mateo. Hagan buenas obras porque las buenas obras van a terminar trayendo gloria a Dios. Los creyentes en Macedonia, por la generosidad, fueron citados como ejemplo para los corintios que lo imitaran, puesto que Pablo también los quería involucrar. Y ya vamos a ver si nos alcanza el tiempo en esta noche de poder hablar en ayuda a los hermanos necesitados y a la expansión del Evangelio. ¿Sabe qué? Yo no sé usted, pero esos macedonios no solamente inspiraron a los corintios, a mí me siguen inspirando a dar a más, a entender la naturaleza del dar, a entender la naturaleza de la generosidad. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Escuche, la pobreza nunca es un limitante a la hora de dar. Tu falta nunca es un limitante a la hora de dar. Quien está establecido en Cristo siempre tiene para dar. Y no solamente estamos hablando de generosidad dentro de la casa de Dios, estamos hablando de generosidad dentro del ámbito de los hermanos en Cristo, pero también dentro de los que están afuera. Porque aquellos, estoy seguro, que jamás podrán devolverte nada de lo que puedas llegar a hacer por ellos. Y ese es la manifestación del amor verdadero. Jesús vino a morir por amor, por todos. Sea que lo acepten o no lo acepten. ¿Y sabes qué? Aquellos que decidieron seguirlo, aquellos que aceptaron ese sacrificio en la cruz, dice la palabra que son salvos. Y ahí es que son verdaderamente hechos libres para seguirlo o para no seguirlo. Eso es libertad. Ahora sos libre de seguir. Antes no podías seguir a Jesús porque estabas muerto en delitos y en pecados, estabas esclavo del pecado. Pero ahora, con la dádiva, con el aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ahora sos libre para recibir esto. El verso 4 del capítulo 8 de 2 Corintios dice: nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar para darle a los creyentes en Jerusalén. ¿Saben? Ellos se decían a sí mismos: ahora es nuestro turno. Hubo otros que en otro momento sostuvieron a Pablo para venir, pero ahora es nuestro turno.
hasta que la ofrenda no se convierta en el privilegio de dar, hasta que la generosidad no se convierta en el privilegio de dar, será la maldición de la ley de dar para recibir. Una mentalidad tan escueta, tan poco, tan escasa, que nos ata en la escasez de este mundo. Ellos se dan cuenta que han encontrado el significado de la vida en su más alto grado y quieren ser inversionistas de que esta palabra recorra el mundo. Su ofrenda dice que era mucho y era sacrificial, les costaba, no tenían todo y después, como les sobraba, daban. No, verdaderamente esto era una verdad en sus vidas, no era un conocimiento adquirido, esto era una verdad revelada. Amado, uno está dispuesto a dar la vida por una verdad de Dios. Mire lo que dice allí en el verso 5 y en adelante. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a comenzar a dar, que regrese a ustedes y los anime, le está hablando a los corintios, a completar este ministerio de ofrendar, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar, de dar, de ser generoso. Y Pablo dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Lo que Pablo está diciendo es, hey, ¿qué tan genuino es el mover que está ocurriendo allá? Porque estas personas, sin quizás tener tanta letra, tanta manifestación de dones, está haciendo cosas espontáneas, de manera genuina, a pesar de. Verso 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Parece que los corintios se habían comprometido a dar, comenzaron a dar. Pero por lo que dice el verso 11, ahora deberían terminar lo que comenzaron. Parece que no habían terminado. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Quiero hablarte del Antiguo Testamento, de algo que llamó mucho la atención. Allí en Éxodo, cuando comienza la construcción del templo. Permitidmelo que lo busque aquí. Éxodo 35 y 36. Dar hasta que se nos tenga impedido seguir dando. Hay un hecho irrepetible en este pasaje de Éxodo, que es cuando Dios ordena la construcción del tabernáculo y pide que a su pueblo que ofrende para esta tarea. Y debemos notar que Él es quien inicia la ofrenda y la misma está dirigida también hacia Él mismo. Porque uno de los principios de finanzas que comprendimos y de toda la palabra y de la vida que portamos ahora es que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El acto de dar está puesto en términos de obediencia, de generosidad, de sabiduría, de corazón y comunidad. Te quiero animar a que puedas leer Éxodo 35 y 36 para que comprendas más cabalmente de lo que te estoy hablando. Aquellas personas dieron de una manera voluntaria y conforme a lo que tenían. Y esta noche le estoy hablando a una iglesia que estas reuniones para nosotros son de edificación y de crecimiento. No a alguien nuevo, no a un neófito, sino a alguien que está comprometido con el Evangelio. Aquellas personas, como los macedonios, dieron de forma voluntaria y conforme a lo que tenían.
Ofrendaron bienes de toda clase, hasta los bienes que tenían por las capacidades de poder llevar adelante tareas. Por ejemplo, el caso de Besael y Aholiabad. La ofrenda fue inclusiva porque nadie quedó afuera. Lo dieron hombres, mujeres, líderes, liderados, chicos, viejos. La ofrenda tenía un propósito y fue para la obra de lo que el Señor les había mandado. Y aquí hay algo claro. Los recursos, esto es fuerte, por lo menos para mí, los recursos para llevar adelante la obra que el Señor había pedido estaban en el pueblo. Los recursos están en manos de los hijos de Dios. Porque no importa cuántos recursos vas a dar, sino lo que produce el dar con generosidad y la multiplicación. Esto, quiero que lo entiendas, es lo básico de la parábola de los 5 panes y los 2 peces. No tenía que ver la cantidad, tenía que ver con el corazón. ¿Sabe qué? Hay muchas personas que tienen. ¿Usted piensa que el único niño que tenía o la única persona que tenía en aquel lugar, en aquel mar, era aquel niño 5 panes y 2 peces? Yo creo que había muchas personas más, pero solamente un niño estuvo dispuesto a negarse a lo que era propio para darlo a lo que era comunitario, a darlo al cuerpo. Y Jesús dijo, de esto doy gracias, no me quejo, y de esto va a ocurrir una multiplicación. No importa cuánto es lo que des, si siempre lo que des tenga que ver con todo lo que tengas. Tu vida. Por eso nada ya nos pertenece. No se trata simplemente de la ley, se trata de lo que ahora estamos estableciendo en el tiempo de la gracia. El recurso está en los hijos de la casa. El texto dice que la ofrenda no fue algo casual, sino que fue persistentemente realizada. Tal generosidad dio como fruto algo increíble. Dieron más, dice la palabra allí en el capítulo 35, más de lo que eran suficientes. Los artesanos dijeron, hey, paren de traer cosas porque ya sobrepasa la necesidad para lo que vamos a hacer. Sobró, llegó a abundar hasta el punto tal que hubo que anunciar a la gente que no diera más. Pero como la gente siguió dando, tuvieron que dar un paso más. ¿Sabe cuál fue? Impedirle a la gente que siguiera ofrendando. Pensemos en esto. Ofrendar tanto hasta que abunde que se tenga que impedir que se ofrende más. ¿Vimos esto alguna vez? Quizás alguno esté cavilando en su corazón y me diga, pastor, pero esto es una historia del Viejo Pacto, del Antiguo Testamento. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible que el mandamiento y la ley generen tamaña respuesta de generosidad? Y en el tiempo en el que vivimos, tenemos que, escuche esto, manipular tanto a las personas para que den. Saben, esta congregación no tendemos a la manipulación de las cosas que se tienen que hacer. Esperamos en la gracia, en la madurez de las personas y en la convicción que produce el Espíritu. Pero no podemos negar que una clara manifestación de un signo de madurez y de gobierno del Espíritu Santo en la vida de las personas es que dan. Es que dan. Por lo tanto, dejar el dar fuera de la finanza es una locura. Porque sí hay principios financieros que están atados al dar. Sí hay principios financieros para nuestra casa que están atados al dar, en el ordenarse. ¿Podemos nosotros que conocemos y experimentamos la sobreabundante gracia de la que hablábamos hace un ratito, ser menos generosos? Y creo que hay algunos que están pensando, sí, pero en este nuevo tiempo no se nos pide que construyamos edificios como el tabernáculo. Es cierto, no se nos pide. Ahora somos nosotros el templo de Dios. Si tenemos en claro que nosotros somos el templo de Dios, entendamos que nosotros somos la construcción, pero se nos coloca en una doble forma, se nos coloca como la construcción, como el templo, pero también se nos coloca como los edificadores del templo. O sea, nosotros edificamos aquello que está en nuestra vida. Quiero sacar 2 enseñanzas de esto. Número 1, no le pidas a otra persona que edifique tu vida, porque esa persona tiene que estar edificando su propia vida.
No seamos injustos de entregar nuestra vida, la edificación de nuestra propia vida en manos de otros, sea un líder, un pastor o alguien muy espiritual. No tercialices la construcción y la edificación de tu casa, de tu tiempo con el Señor, de tu generosidad. ¿Sabe? Dios va a ser en nosotros como piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Esto está en 1 de Pedro 4:5. El templo, cuyo fundamento y constructor es Dios, está formado por piedras vivas y todavía no está terminado, queda tarea por hacer. Pablo usa, te decía recién, esa doble imagen. Somos edificio de Dios, pero también somos colaboradores suyos en la edificación de este edificio. Primera de Corintios, capítulo 3, del 9 al 13, dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, he hecho los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Yo puedo tener cuidado de cómo construyo yo. Por eso Pablo dice: tengan cuidado de los malos obreros. Los malos obreros son los que construyen, pero terminada la construcción queda un desastre. Y a la hora de decirle que algo está mal, un ladrillo está mal colocado, la respuesta tiende siempre a sacarse la responsabilidad. Pero vos no me viniste a visitar, vos no estuviste en el tiempo que yo estaba construyendo, vos no me dijiste lo que tenía que hacer. ¿Eso hace un mal obrero? Estoy hablando a gente madura. Un mal obrero tiende a depositar la culpa en el otro, lo que debe suceder por causa de una dependencia propia del Padre. ¿Sabe? En este momento hay situaciones de necesidad espiritual y hay pobreza humana que requieren de nuestra generosidad radical y que sea impulsada por la gracia de Dios. Por eso en esta noche yo clamo que esta generosidad radical sea impulsada desde el Espíritu Santo, no desde el speech de una buena prédica. Hay millones de personas, miles de lenguas, de pueblos en el mundo que no están incluidos en este lugar, en este edificio, en esta transmisión. Por ejemplo, los niños de Pakistán, en los cuales ayudamos como congregación, de los cuales somos parte de una ayuda sistemática. Pero esto se da a conocer cuando se conoce. Hace un tiempo compartí con algunos hermanos de la congregación y algunos hermanos de motu propio decidieron ofrendar para esta obra. O el pueblo Chimila en Colombia, la obra que estamos llevando adelante, o como queremos comenzar a ayudar en 2 comedores que han abierto desde la congregación, que tenemos que estar presentes. Si la economía de la iglesia está sujeta solamente a la infraestructura de la iglesia, poco estamos haciendo para el cambio radical del mundo en donde vivimos. ¿Sabe? Se calcula que el 82% de los ingresos de una congregación se utilizan para dentro de la congregación. El 12% se utilizan para obras, ayudar a obras del mismo país o obras del país. Y solamente el 6% se utiliza para alguna acción u obra que se fuera a llevar adelante que nunca va a repercutir de alguna manera visible en la vida de la congregación. Claro que sí, espiritual. Pero hay algo más tajante, que en Argentina se calcula que cada persona, cada hijo de Dios, cada cristiano, ofrenda para misiones mensualmente el valor de un caramelo. Yo no sé a usted, pero no se trata del esfuerzo de unos pocos que coloquen mucho. Se trata del entendimiento de muchos que coloquen lo necesario para que el Evangelio llegue. Por eso es hasta que todos lleguemos a la madurez, hasta que todos lleguemos a la generosidad, hasta que todos demos lo que debemos dar. La pregunta es,
¿Cómo estamos usando los recursos que Dios nos dio para su obra? ¿Sabés? Voy a dejar lo que tengo para la próxima semana. Quiero animarte a dar con generosidad, animarte a que te sumes, a que puedas ser partícipe de este tiempo, a que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en las naciones de la tierra, en lo que Dios está haciendo en las naciones de la tierra, en lo que el Padre está efectuando en este tiempo. Como muchas veces te lo dije, voy a animarte a que menosprecies tu sufrimiento y que comiences a actuar por propósito, no por lo que te falta, no por necesidad, no por tu emoción, que empieces a manejarte por una palabra y que te animes a dar generosamente, que seas parte de lo que Dios está haciendo sobre toda la tierra en esta hora, que este sea el tiempo, amada iglesia, de poder mirarnos, autoevaluarnos y ver cómo estamos usando los recursos, todos los recursos económicos, de tiempo, de emoción, todos los recursos que Dios nos dejó para su obra. ¿Sí?